Le doy la bienvenida en el estudio al senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Senadores. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Guillermo? Primero, felicidades por estos 2 años de estar en la pantalla, ahora en este nuevo formato, aquí en El Financiero. Felicidades a todo tu equipo. Muchas gracias. Aprecio mucho tu presencia, porque yo sé que tú eres muy madrugador. Trabajas todo el día, pero eres muy madrugador. Sí. Y hace 2 años, en el Senado, tuvimos la primera conversación, la primera entrevista de este programa. Sí, lo recuerdo muy bien. Por eso no podía faltar a la cita al celebrar tus primeros 2 años. Y sí, en efecto, yo soy ave tempranera, te decía yo por el WhatsApp. Lo que sucede es que como doy clases en la UNAM, ya entramos a clases y mañana entro a las 7. Entonces tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana para estar en la clase a las 7. Doy en el posgrado, en la maestría, y nunca fallo, nunca falto a mis clases. Y es la primera semana, de hecho. Entonces, por eso, pero no quise perderme este momento histórico para estar tus primeros 2 años. Te lo aprecio mucho, pero además coincidente con el arranque del periodo ordinario de sesiones, te decía hace un momento que viene complicado. Va a ser pesado. Está cercado por un ambiente de tensión, de polarización, de dificultades. Estaba viendo en la antesala, antes de entrar al programa, tus primeras informaciones muy completas y muy profesionales sobre lo que pasó en la Cámara por un protocolo de honores a la bandera y del himno nacional. Se ha hecho una pelota de nieve. Es un gran escándalo, pero yo decía, podría ser justificado, pero frente a lo que viene, a los problemas de seguridad, a los problemas económicos, a los problemas de salud, de educación, pareciera ser que no nos estamos centrando en lo fundamental. Y nosotros en el Senado no abordamos el tema. Aunque no se aprobó el acta de instalación, no deja de ser un antecedente negativo, Guillermo, porque yo recuerdo desde 1824, hace 200 años, que se instaló el primer Congreso. Yo creo que nunca se había desaprobado una acta de instalación. Hay un acta de instalación del Congreso General. Sí, es que la gente, no se aprobó por este motivo. Quizás no sepa, pero es una ceremonia muy breve, de 5 minutos, de 7 minutos. Se dice, se instala el Congreso, siendo las tales horas, y se canta el himno nacional, obviamente se rinden honores a la bandera, y es todo. Es todo. O sea, normalmente si tú no vas a violar el reglamento, no invitas a las Fuerzas Armadas. No es necesario que las invites. Y luego las invitas y las dejas en el vestíbulo. Baja el presidente y va a rendir honores en el vestíbulo. Pero el vestíbulo también es parte del recinto. Era innecesario. ¿Se excedió Krill? No me quiero detener en eso porque hay otros temas más relevantes. Yo creo que Krill hizo lo que creyó conveniente. Yo nunca me sumo a los climas de linchamiento. Y creo que hay otras cosas más importantes que debemos estar deliberando, discutiendo y analizando. No me meto con la Cámara, son ellos los que tienen que definir su posición. Nosotros ya entramos en el Senado a trabajar ahora, pero respeto mucho a la Cámara. Pero sí, el cambiar totalmente el formato y el protocolo ofendió a muchos legisladores, y muchos legisladores creyeron que era una falta de respeto a los símbolos patrios, a la bandera y al himno nacional. Pero yo espero que se supere esta dificultad que ahora se centró en la Cámara de Diputados. Y si hay temas más relevantes, les toca a ustedes en el Senado recibir, ya lo hicieron, la minuta de diputados que les fue devuelta. Hablo del Plan B, así se le conoce, de la reforma electoral. Lo aprobó diputados, lo mandó a senadores. Los senadores lo modificaron, lo devolvieron a diputados, diputados hizo modificaciones, lo devolvió a senadores. Ya no hubo tiempo en el anterior periodo porque ustedes habían clausurado ya los trabajos del periodo ordinario de sesiones y se tuvo que quedar ahí esperando
la llegada de este nuevo periodo ordinario el 1 de febrero para ser analizado. Hay muchos señalamientos en relación con este plan B, muchas impugnaciones, muchas controversias constitucionales y recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Dame tu opinión sobre este tema. Mira, has resumido muy bien lo que sucedió en este proceso legislativo. Lo cierto es que ahora está en el Senado la minuta con 4 leyes ordinarias. El paquete electoral, Guillermo, y es para un poco el auditorio, contiene 6 leyes ordinarias. Recordamos que como no fue aprobada la reforma constitucional en materia electoral, se enviaron iniciativas de 6 leyes. Y las 6 leyes se dividieron en 2 paquetes. Un paquete tiene 4 y otro tiene 2. Las 2 leyes de publicidad y de responsabilidad fueron aprobadas el 28 de diciembre, están vigentes y han sido impugnadas por las cámaras, los partidos y ayer por el INE. Faltan estas 4, que es otro paquete. De las 4, solo un artículo fue el que no se aprobó en Cámara de Diputados, que es el 12 de una de las leyes relativa a lo que comúnmente la gente conoce como cláusula de vida eterna. La transferencia de votos de un partido grande a un partido chico para que no pierda su registro, sobreviva. Ese es el único artículo que está a discusión. Hay 2 hipótesis nada más. Que van a discutir. Nada más. Todo lo demás, Guillermo, y está aprobado. Entonces, es el único artículo. Sin embargo, yo no quise, y ninguno de mis compañeros quiso, que se diera vía rápida, fast track. Pudimos haberlo sacado ayer, pero yo preferí, como presidente de la Junta de Coordinación Política, darle el trámite normal, está en comisiones y seguramente la semana próxima o la otra se podrá discutir. No sé si se apruebe o no sé si se avale, pero en todo caso, Guillermo, si no se aprueba, ese artículo se sale o se saca para pasar todo el conjunto de las normas contenidas en 4 leyes. Y ese solo artículo queda sin definición. Si se aprueba el artículo, entra en el paquete con todas las 4 leyes. Entonces, estamos hablando de 2 semanas. Yo creo que todas las 6 leyes, las 4 y las 2, van a ir a la revisión constitucional a través de una acción que la Constitución señala y denomina acciones de inconstitucionalidad y que lo pueden promover partidos políticos, el 33% de los legisladores o incluso algunas otras instituciones como el INE, que tiene posibilidades de hacerlo. Tú votaste en contra de algunos preceptos, eres maestro de Derecho y dijiste, no puedo hacer y aceptar algo que viola la Constitución cuando doy clases. ¿Qué les voy a decir a mis alumnos? Sí, lo argumenté, presenté un voto particular, que es una figura jurídica en materia legislativa que implica no estar de acuerdo con la mayoría. Yo, con responsabilidad, sin tratar de lastimar a mis compañeros de bancada, presenté un voto particular y voté en contra. Voté en contra porque considero que hay indicios o visos de inconstitucionalidad en 9 bloques que yo definí en el voto particular. Y también voté en contra de esta cláusula de la vida eterna. Así es de que mi voto, cuando llegue el momento, va a ser igual, va a ser consecuente, no lo voy a cambiar, claro. Porque finalmente he dicho, seré legislador 2 años más, soy legislador temporal, pero soy maestro permanente de la UNAM. No cobro porque como soy legislador, desde que soy senador, no puedo cobrar un solo 5 en la UNAM. Y no lo hago por dinero, enseño por vocación. Me gusta enseñar y formar a los jóvenes, que siempre tengo jóvenes brillantes en la maestría. Y mañana los voy a encontrar a este nuevo grupo que me toca iniciar el semestre. Pero no voy a cambiar. Voy a cuidar siempre que la enseñanza sea congruente con lo que practico en el lugar en el que esté. Es probable que caminen en función de lo que tú mismo votaste, las acciones de inconstitucionalidad, pero eso ya le corresponderá a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. No quiero adelantarme
para no lastimar ni a los legisladores que votaron en favor, ni tampoco a quienes están esperando que se avale la reforma electoral de estas 6 leyes. Y prefiero esperar el veredicto y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estará la definición final de este conjunto normativo que aprobó el Legislativo. Con esto arranca el periodo ordinario, pero vienen otros temas. He leído muchas opiniones preocupadas en relación con muchos cargos que no se han definido. Sí. Cargos que tienen vacantes, sí, y que no se han definido. En el INAI, hoy algunos de los comisionados del INAI me expresaban su preocupación, pero en otros ámbitos también de organismos autónomos. Sí, tienen razón. Tenemos aproximadamente, Guillermo, en el Senado 160 nombramientos. Hoy me reuní con los grupos parlamentarios para implementar una mesa de trabajo y agilizar. Hoy mismo me da gusto informarte e informarles que ratificamos y aprobamos a 2 integrantes de la COFESE, de la Comisión Federal de Competencia, que no estaban nombrados. Ahora ya está completo el órgano autónomo con los 7. Nos falta el INAI con 2, nos falta el Consejo de la Judicatura, nos faltan tribunales administrativos o de justicia administrativa, tribunales agrarios, tribunales electorales en los estados y en las salas regionales. 160 nombramientos aproximadamente, Guillermo. Pero tenemos todo el entusiasmo y hoy me reuní con todos los coordinadores para buscar alternativas para agilizar, consensar y aprobar a los mejores que vayan a integrar estos órganos del Estado, órganos autónomos constitucionales. ¿Esperarías que eso ocurra en el actual periodo? Tengo mucha confianza. Eliminar ese rezago. Tenemos 3 meses y yo tengo confianza en que abatamos ese rezago y cumplamos con nuestra responsabilidad constitucional. De hecho, la semana que entra vamos ya a convocar a los 5 ternas de la sala regional del Tribunal Electoral. Las 5 ternas, que son 15 candidatos, y vamos a decidir en el trayecto de las 2 semanas si se aprueban o no las ternas y quién logra la mayoría calificada. Porque uno de los temas que nos dificulta, Guillermo, es que se requiere mayoría calificada. En el Senado Morena nunca ha tenido mayoría simple. No tenemos ni mayoría calificada ni tampoco mayoría simple. Entonces, el esfuerzo por realizar acuerdos y lograr mayorías calificadas de 2/3 partes es muy complicado, porque requerimos cuando menos 4 partidos que nos acompañen en la votación en el Pleno para lograr la calificada. Y es un trabajo de negociación de política. Mucho diálogo y negociación. Arduo, cotidiano. Como ahora habían dicho que iban a votar en contra y que íbamos a rechazar las propuestas del presidente de la República, pero yo les decía, lo único que van a lograr es que nos envíen quizá 2 perfiles con menos profesionalización. Si las volvemos a rechazar, se llevará un poco más de tiempo y la tercera ocasión, como dice la ley, el presidente va a designar de manera directa y renunciamos a nuestra posibilidad como Senado mexicano. Es una irresponsabilidad no hacerlo y votaron por unanimidad. Solo un voto, el del senador Álvarez Lima, no votó en favor de los 2 representantes de la COFESE, los 2 comisionados, y solo un voto, 91-1, y el otro 90, una abstención del senador Damián Cepeda y un voto en contra del senador Álvarez Lima, que yo respeto siempre sus razones. ¿De tu partido? Sí, de mi partido, pero en mi fracción hay siempre consideración y respeto a quienes votan distinto. Es un voto de conciencia y es un voto libre. De todas maneras, una gestión de negociación política 90 contra relevante. 1. A ver, esto no puede prevalecer, dejar 140, dijiste 140. Casi 160. Casi 160 cargos sin definición. En la mayor parte de los casos de organismos autónomos, pues es una irresponsabilidad. Claro, así es, así lo considero. Y por eso ahora nos reunimos, nos vamos a empeñar a fondo y espero lograr los acuerdos con las 2/3 partes muy pronto. Tu tarea en el Senado corre en paralelo con esta sucesión anticipada a la presidencia de la República. Pues, tenemos que hablarlo con esa claridad, porque todos los días en la mañanera se habla con esa claridad, no es un tema que nos estemos sacando de la manga, ¿no? Sí. Además,
Hoy Marcelo Ebrard habló del tema en su reunión con funcionarios del Servicio Exterior, lo hace Claudia Sheinbaum todos los días, en cualquier ocasión y con cualquier pretexto, lo mismo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Tú ahora estás incorporado formalmente a ese grupo de aspirantes presidenciales del partido Morena a la presidencia de la República. Sí. Participaste en la plenaria de la Cámara de Diputados, participaste en la plenaria convocada por ti en la Cámara de Senadores, bueno, convocada por el Senado en la Cámara de Senadores, en donde encabezas a la mayoría legislativa. ¿Cómo ves lo que viene en el terreno de la sucesión presidencial? Muy anticipada, admitámoslo. Sí. La detonó el propio presidente de la República y eso ha llevado también a los partidos de oposición a empezar a hablar del tema en función de ustedes y en función de sí mismos. Sí. Te pregunto a ti en lo individual, Ricardo, ¿cómo te sientes frente a lo que está pasando? ¿Cómo ves hacia el futuro de la sucesión presidencial en general? Sí, yo te diría que en efecto la sucesión y su adelanto ha precipitado los tiempos político-electorales. Normalmente en la ortodoxia política en la que el presidente no es afín a la tradición que en el pasado imperó, y él tiene sus razones y yo las comparto, pero se esperaba hasta el 5º año, tú lo recordarás porque has sido periodista muchos años, el presidente incluso castigaba a aquel que se movía antes de tiempo, antes de salir la convocatoria, que era después del 5º informe de gobierno, a los 2 meses después. Ahora no, 1 año y medio antes de este momento se adelantó la sucesión y el propio presidente de la República, el señor López Obrador, la adelantó al denominar este rubro o este signo del tiempo de las corcholatas. Y que antes destapaban con una mascarita y ahora destapan con destapador. Quitapón. Entonces, el presidente creyó que esa era la mejor forma de controlar el proceso de sucesión y yo creo que lo ha logrado, porque en el colectivo, en la población, solo hablan de ese número y de esos nombres a los que el presidente se refiere. En el caso mío, apenas 2 semanas atrás me incorporaron a la lista. En el caso particular... Aunque no te gusta el término de corcholata. No, yo no soy corcholata, soy un aspirante normal, soy una persona que aspira a suceder al presidente López Obrador y así me quedo. Pero de los 4 que el presidente del partido ha mencionado, ahora sí ya formalmente se me ha reconocido como aspirante, lo que no había sucedido en los 18 meses atrás. ¿Has remado contra corriente? Contra la adversidad y contra corriente, porque el no ser mencionado por el presidente o el no ser incorporado ni mencionado por el partido era muy fácil un núcleo de ataque de mis compañeros de partido, pero también de los adversarios del partido. No estabas ni en un lugar ni en otro y eras fácil presa o presa fácil de ataques por todos lados, de los aspirantes que sí referían, de los 3, o de los aspirantes que no referían. Entonces estoy tranquilo, es una buena señal que me han incorporado. Creo que sin ninguna falsa modestia ni una falsa actitud, soy el que tiene más experiencia, 42 años de servidor público, nunca he tenido una denuncia penal, ni tampoco una denuncia de desviación de recursos, nunca he tenido ninguna sanción en mis 42 años de servicio, he sido gobernador, alcalde de la ciudad en la Cuauhtémoc, fui 3 veces diputado federal, esta es mi 3ª vez que soy senador de la República, inicié como regidor en mi pueblo, secretario de gobierno en mi pueblo, líder campesino en mi estado, es decir, la experiencia acumulada, Guillermo,
te permite dar garantías de que ejercerás un buen gobierno. Y el hecho de que me han incluido me da posibilidades de luchar, aunque la cancha está dispareja. Empezamos ahora en enero así, pero ya la cancha está inclinada y yo estoy en la parte baja de la horizontalidad. Pero estoy entusiasmado y dependerá de la gente si decide apoyarnos, y si no decide, pues yo voy a hacer la lucha porque sí quiero que este país se reconcilie en el futuro. Dos temas, ¿te fortalece o te debilita ser reconocido formalmente como aspirante? Yo digo que me fortalece al interior de Morena, porque el hecho de no mencionarte era como un veto. En las pláticas te decían, bueno, Monreal sí, me gusta como es Monreal, pero el presidente no lo quiere. Monreal es bueno, buen orador, ha sido buen político, pero el partido lo vetó, no está dentro del partido. Además, Monreal anda buscando ser de la oposición. Todo eso, Guillermo, me afectó con la militancia, me afectó con los simpatizantes y me afectó con los ciudadanos, porque no es cierto, no era cierto, eran conjeturas falsas que lo único que provocaron fue un desgaste en mi prestigio y en mi actitud política natural. Por eso sí me beneficia el que me mencionen y me beneficia el que los gobernadores y la clase política me respete y me considere como un aspirante a suceder al presidente López Obrador, un aspirante serio, con proyecto de nación, con capacidad política, con capacidad académica, con lucidez y con mi salud intachable, mi salud íntegra, gracias a Dios. Entonces creo que puedo dar una gran sorpresa en México, de llevar a México, a nuestro país, hacia niveles de desarrollo superiores en materia económica, política, social, cultural. Estoy preparado para eso, Guillermo. ¿Debilita la posibilidad de ir por la oposición? Bueno, yo... Además ya dijiste que no quieres. No, pero además yo respeto a la oposición. Ellos en la oposición tienen sus aspirantes y yo no voy a ir a desplazar a ninguno de sus militantes. No quiero hacerlo. Ni yo fui a tocar puertas, ni ellos me ofrecieron nada. Hablo con todos, tengo esa posibilidad y esa vocación de diálogo. Hablo con el PRI, con el PAN, con el PRD, con el PT. Hoy mismo hablé con todos los partidos para lograr esos acuerdos en el Congreso. Hoy mismo me reuní con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el PT, para lograr la mayoría calificada para sacar los nombramientos de la COFESE. Mañana me voy a volver a reunir y la semana que entra también. O sea, tengo esa virtud que Dios me dio de ser muy fácil comunicador con la gente y de dialogar y ser tolerante y respetar a los adversarios. Pues vienen tiempos complicados. El tema de la encuesta, estaba lloviendo ahora, mañana lo publicamos en una página del Financiero. Marcelo Ebrard dice que solo una pregunta en la encuesta y que esa pregunta debe ser: ¿quién quieres que sea el candidato a la presidencia? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Marcelo? Incluso ¿Te hoy... convence una encuesta así? Pero yo... ¿Aceptarías ese método de encuesta nada bajo más esa premisa? Agregaría lo siguiente: que no la haga el partido. Yo ya fui víctima de ella. ¿Y por qué? ¿Y Marcelo también? ¿Y por qué no soy yo partidario de la encuesta que haga el partido? Muy sencillo. La gente lo recordará en la Ciudad de México, donde yo vivo y donde me han tratado con mucho, siempre con mucho ánimo y mucho cariño. Cuando yo fui delegado de la Cuauhtémoc, aspiré a ser jefe de gobierno en el 2017. Y en 21 encuestas, Guillermo, estaba arriba en todas. Pero en la encuesta del partido me fue hasta el 4º lugar. Nunca supe cómo se hizo, a quién se consultó, simplemente se dijo Monreal está en el 4º lugar. Entonces no confío en ellas. Y sí confío en encuestas profesionales. Estaré de acuerdo con lo que dice Marcelo, siempre y cuando sean 5 encuestadoras, 3 principales y 2 espejo. Las 5 encuestadoras no se van a equivocar ni van a ser susceptibles de manipulación. ¿Ese método lo aceptaría? Lo aceptaría. Encuesta bajo esa, Así es. bajo ese supuesto. Y una sola pregunta. Y una sola pregunta. Gracias, Ricardo Monreal. Es inagotable, digo, nos podemos pasar tenemos la noche aquí. Temas, y tú tienes clases mañana. Yo tengo clases a las 7. Pero... Bueno, en el teatro se da una patada. Es que los 2 años son... Entonces, mi querido amigo,
Te doy Venga. la patada. Ahí está la patada. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Te aprecio mucho tu presencia aquí, Ricardo. Saludos y buenas noches. Y Nos veremos seguiremos otra muy vez. pendientes de lo que ocurra en el Senado y En el y país. y en tu camino político. Muchas gracias, buenas noches. Que te vaya muy bien. Vamos a un corte, enseguida regresamos.